Muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 3, conformado por Cristian Saldarriaga, Jason Roballo, quienes habla Freddy López, nuestra tutora Sonia Calderón, la actividad 6.1, configuración del sistema ACE y una tarea. El orden de las presentaciones: primero, contextualización de la tarea 1.1 y su implementación; segundo, introducción de datos en el sistema ACE; tercero, reflexión sobre los datos del sistema ACE; y por último, las referencias. En cuanto a la contextualización, nuestro tema es volumen de prismas triangulares para grado noveno. La tarea 1.1 la denominamos fórmulas. En esta tarea pretendemos que los estudiantes encuentren un conjunto de fórmulas para calcular el volumen de cualquier prisma triangular. Nosotros no quisimos hacer esta tarea de manera tradicional, como siempre lo hacemos algunos docentes, en donde entregamos las fórmulas y después a partir de estas encontramos el volumen. Para realizar esta tarea lo hicimos por medio de unos aplicativos en GeoGebra, en donde aquí presentamos el aplicativo oblicuo, en donde se le da la oportunidad al estudiante de manipular unos deslizadores y a medida que va manipulando el prisma va cambiando de forma y de tamaño, y aparecen los valores del volumen y del área de la base. Entonces al estudiante se le pide que con los números que aparecen en la parte de arriba encuentre las relaciones numéricas y pueda encontrar las fórmulas del volumen del prisma. En cuanto a los aspectos generales de la implementación, se realizó el 20 de septiembre, tuvo una duración de 2 horas, en horas de la tarde. Asistieron 18 de los 21 estudiantes de grado 901. A los estudiantes se los notó muy participativos e interesados en todo lo que tiene que ver con la tarea 1.1. En cuanto a las ayudas, hubo una necesidad de recordar lo que es la definición de fórmula en matemáticas y también recordarle la fórmula de Herón. Los estudiantes, al llenar el primer diario del estudiante, estuvieron muy concentrados y muy atentos. También se usaron equipos tecnológicos, los cuales no presentaron ninguna dificultad, como son los computadores. En cuanto a la introducción de datos en el sistema ACE, nosotros inicialmente hicimos una lista de los estudiantes, luego etiquetamos los criterios de logro, los describimos de manera corta, asociamos los errores que pueden ocurrir los estudiantes y luego pasamos a completar esta tabla que presentamos acá, en donde está la ponderación de los criterios de logro para la tarea 1.1. Ayudados por el grafo de criterios de logro, encontramos 4 caminos de aprendizaje y le dimos la ponderación mayor a los criterios 6, 7, 8 y 10 con un 20%, debido a que son criterios de procedimiento y nosotros consideramos que ahí los estudiantes encuentran las relaciones numéricas y pueden guiarse para encontrar la fórmula del volumen. En menor medida, el criterio 1.2, que está relacionado con identificar si el prisma es recto o oblicuo, y el criterio 14, que también tiene la ponderación 10, que está relacionado con dar la respuesta a la situación. Luego pasamos en el archivo ACETOS al listado del estudiante y criterio por criterio, estudiante por estudiante, colocamos la activación del criterio: 2 para la activación total, 1 para parcial y 0 para nulo. En este caso presentamos el criterio 1.6, que es la fórmula de Herón. Vemos que 2 estudiantes incurrieron en el error 15 y según la rúbrica que tenemos para el objetivo, incurrir en este error da una activación nula. Y los otros estudiantes que tienen la activación 2 desarrollaron este criterio, lo activaron totalmente. Y los que no tienen nada es porque no asistieron a la sesión. Luego pasamos a realizar la ponderación de las expectativas de aprendizaje de nivel superior. Aquí colocamos un 1 en donde se activan. Como ejemplo está el criterio 1.2, que es identificar si el prisma es recto o oblicuo. Lo activamos en la capacidad matemática matematización, en el proceso de formular, debido a que el estudiante debe identificar las características necesarias para clasificar el prisma, y en la capacidad de representación en el proceso de emplear, debido a que el estudiante debe tener una representación, en este caso la representación geométrica, para poder clasificarlo. También en el archivo ACETAM
colocamos un 1 en las expectativas afectivas que se activan. Como ejemplo tenemos el criterio 1.6, que se realizan procedimientos de cálculo, activado en la expectativa número 2, que está relacionado con valorar el orden en los procedimientos, y el criterio 1.14, que está relacionado con dar respuesta a la situación problema, lo activamos en la expectativa 1, que está relacionado con desarrollar confianza para comunicar los resultados. Por último, pues llenamos lo que tiene que ver con el semáforo del diario del profesor y los matematógrafos del diario del profesor y el diario del estudiante. En cuanto a la reflexión sobre los datos que nos da el sistema ACE, nosotros pues en el archivo ACETOS1 nos dan unos datos de retorno, en donde aparece el listado de los estudiantes y el promedio de activación sobre 10 de los criterios de logro. Aquí vemos que los estudiantes que tienen un promedio de 2 son aquellos estudiantes que tuvieron una activación nula, es decir, incurrieron en uno de los errores y no les permitió continuar. Analizando, identificamos que esos estudiantes tuvieron problemas en la activación de criterios de logro que tienen que ver con procedimientos. Los estudiantes que están con activación entre el 8.5 y el 9.5 son estudiantes que tuvieron activación parcial. Identificamos que esos estudiantes tuvieron inconvenientes en activar los criterios relacionados con la verificación de fórmulas, sin embargo terminaron la actividad. Y los estudiantes que sacaron 10, que son aquellos estudiantes que tuvieron una activación total. También aquí nos muestran en estos datos de retorno el resumen de activación de los criterios de logro por tarea, en la cual nosotros hicimos la comparación con las impresiones que teníamos inicialmente. Vemos que la mayoría, es decir, más del 60% de los estudiantes tuvieron una activación total, lo cual es coherente con las impresiones que nosotros teníamos. Hay una activación parcial del 3.9% y hay una activación nula del 28.9%. Aquí en esta activación nula nos generan unas dudas porque hay un grupo de estudiantes que se destacan en la asignatura y sin embargo aparecen que no terminaron la tarea. Consideramos en el análisis nosotros que hicimos, puede ser por las ayudas que no fueron muy claras o por la activación de los conocimientos previos que eran necesarios. En cuanto a las dificultades, nosotros no tuvimos dificultades al ingresar los datos, tampoco tuvimos que realizar cambios a los documentos complementarios como son el listado de análisis cognitivo y las fichas de tareas. Estas son las referencias. Muchas gracias.